Hola, buen día, les saluda Carlos Torres, el narrador. Quiero compartirles una historia. El Bagrecico, cuyo autor Francisco Izquierdo Ríos, un escritor que nació en la localidad de Zaposoa, en la región de San Martín. El relato lo voy a narrar en la versión de Kamishibai. Tengo aquí el Butay. Entonces, empiezo. Abrimos el Kamishibai. El Bagrecico, Francisco Izquierdo Ríos. Este era un riachuelo de la región de la selva alta del Perú. Y en este riachuelito vivía un bagre anciano, y que él todo el día decía: conozco el mar y he vuelto para contarlo. Bagres jóvenes, bagres niños, bagrecicos, le seguían para escuchar lo que el anciano tenía para contar. Un día, uno de los peces niños, un bagrecico, se acerca al anciano y le dice: abuelo, ¿es verdad que conoces el mar? Sí, le dice el anciano, yo también quiero conocer el mar. Así que una noche de luna llena, en que la luz de la luna se filtraba a través del ramaje de los árboles, el bagre anciano le iba dando instrucciones al bagrecico para que pueda llegar a conocer el mar. Estaba ya a punto de amanecer. El bagre anciano le dice: ha llegado el momento, debes partir. Recuerda lo más importante, tienes que regresar. Y partió el bagrecico. Nadaba y nadaba a través de las aguas cristalinas del riachuelito donde vivía. Al cabo de unas 2 horas, se aparece la mamá del bagrecico preguntando por su niño. Abuelo, ¿has visto a mi hijo? Y el anciano le responde: no, pero estoy seguro que está muy bien. Ya tiene una edad suficiente como para que él tome sus propias decisiones. La madre responde: abuelo, me preocupa que lo puedan pescar. El anciano sigue. El bagrecico, tu hijo, sabe cómo cuidarse. Más o menos calmada, la mamá se alejó. Mientras tanto, nuestro amigo el bagrecico continuaba su viaje. Ahora estaba en un río que siempre iba dando vueltas y vueltas. El bagrecico dijo: creo que estoy en el río de las 1000 vueltas. El bagrecico, para comer, lamía las piedras y cogía los gusanos que estaban pegados a las rocas, a las piedras. Cuando en eso vio un gusano grande flotando en el agua, el bagrecico se acerca rápidamente para engullirlo, pero en eso recordó que el anciano le había dicho: mucho cuidado con esos gusanos que están flotando en el agua, son como una trampa. Y efectivamente el bagrecico pudo ver que había un hilo
Ese hilo salía de las aguas, se conectaba con una caña, la cual era sostenida por un hombre que era el pescador, que vestía un aludo sombrero. El bagrecico dijo: de la que me salvé. Siguió con su viaje por ese río de las 1000 vueltas y llegó a una zona donde una anciana que tenía habilidad para pescar con las manos iba removiendo piedras. Ya había visto que venía el bagrecico y se preparaba para cogerlo, pero en eso el bagrecico rápidamente pasa por entre las piernas de la anciana y a toda velocidad se aleja de ella. El bagrecico dijo: casi me coge, de la que me salvé. La anciana a lo lejos se veía que levantaba los brazos, los agitaba diciendo: bagrecico bandido, ya te tenía para mi desayuno. El bagrecico continúa con su viaje por ese río de las 1000 vueltas y llega a la zona donde un puente de madera une dos pueblos. El abuelo le había dicho: mucho cuidado al pasar por esa zona. Hay jóvenes que se ponen en ese puente y sueltan sus cordeles para coger a los desprevenidos peces. El bagrecico pasó por allí con mucho cuidado. Al terminar la ruta del río de las 1000 vueltas, este entregaba sus aguas a un río 20 veces más grande. Este era un río de mucho caudal y de aguas turbulentas. En su cauce había rocas gigantes. El bagrecico lo pensó un rato y después, con mucha decisión, entró a ese nuevo río. Y ese río tenía rápidos, había un fuerte oleaje. Una ola lo golpea contra una roca. Después otra ola lo deposita en un piedrón fuera de las aguas. Parecía que allí había terminado todo el viaje, pero otra ola lo devuelve al cauce. Y así estuvo el bagrecico soportando ese oleaje y también los remolinos. Después de casi unos 10 kilómetros, acabaron los rápidos. Ahora el caudal era muy tranquilo. El bagrecico decidió descansar y durmió todo un día y toda una noche. Nuestro viajero continuó con su viaje y ahora ese río de los rápidos entregaba sus aguas a otro río aún mucho más grande, 100 veces más grande, y este río era de aguas oscuras. El bagrecico ya era un nadador experimentado, es decir, era ya un vaquiano, y entonces, sin pensarlo mucho, se lanzó a ese nuevo río. Y una noche, mientras estaba en ese río de aguas oscuras, pues sintió cómo vibraban las aguas de ese río. Parecía que el mundo se derrumbaba. El bagrecico se escondió detrás de una roca y en eso vio pasar a una mijada. ¿Qué cosa es una mijada? Cientos, ¿qué digo cientos? Miles y miles de peces que navegan en contra de la corriente. Son peces que se dirigen a desovar. Algunos de esos peces saltaban y su cuerpo salía fuera de las aguas. La luna, que iluminaba con su blanca luz, hacía convertir los cuerpos de esos peces como pequeñas flechitas de plata. Cuando el último de esos peces pasó, el bagrecico continuó con su viaje. Ahora este río de aguas oscuras entregaba sus aguas a otro río aún mayor, un río 200 veces más grande que el río en el que estaba.
Este río después se iba a juntar con otro, igualmente grande, y ambos formarían el rey de todos los ríos. Así que el Bagrecico entró a ese río. Luego de un trayecto, este río entregó sus aguas junto con otro río y formaron el río Amazonas, el río más grande, el rey de los ríos. Este río ya no entregaría a otro sus aguas, sino que llegaría hasta el mar. Cuando el Bagrecico estuvo en el Amazonas, recordó que el abuelo le había indicado que se mantenga alejado de esas inmensas casas flotantes, los barcos. Mantente lejos, le decía el abuelo cuando le daba las instrucciones. Y el Bagrecico atendió esas razones. Estaba ya navegando por el Amazonas. Una tarde se detuvo a descansar. ¿Por qué? Porque el Bagrecico admiraba el arte y decidió regalarse con la bella sinfonía de cantares que entregaban las aves. Qué hermoso el canto de los pájaros. Y ahí estaba el Bagrecico cuando los pájaros hubieron terminado su entrega. El Bagrecico se hundió en las aguas y un leve oleaje se formó alrededor de su cuerpo. Un día en el cual llovía y llovía, un poderoso zúngaro, un pez mucho más grande que el Bagrecico, empezó a seguirlo. Quería convertir al Bagrecico en su alimento. El Bagrecico nadaba y nadaba para escaparse de ese zúngaro. Aprovechó que vio una fisura entre dos rocas y por allí se coló. El zúngaro no se dio cuenta dónde el Bagrecico se había escondido. El zúngaro avanzaba y retrocedía para poder capturar al Bagrecico. Como no lo encontraba, abandonó su búsqueda y se marchó. El Bagrecico continuaba nadando, pasó por pueblos, pasó por ciudades, y una noche en que era de luna llena, sintió un gigantesco tumulto. Era que el Amazonas se encontraba con el mar. El Bagrecico había cumplido con su deseo. Había llegado al mar. Se sentía contento. Saltó todo su cuerpo fuera de las aguas. Después se hundía, buceaba, nadaba de espaldas. El Bagrecico estaba feliz. Había llegado al mar. Ahora tenía que retornar. Nadar en contra de la corriente del río es mucho más difícil. No obstante, el Bagrecico recorrió todo el Amazonas. Después entró en uno de esos ríos que forma, junto con otro, al Amazonas. Y después pasó al río de aguas oscuras y avanzaba el Bagrecico para llegar a ese río de los rápidos que le costó mucho trabajo poder superar. Finalmente llegó al río de las 1000 vueltas y avanzaba por allí nuestro compañero. En eso vio que un pescador estaba preparando un cartucho de dinamita. Hay pescadores que emplean redes, otros venenos y algunos dinamita para capturar a los peces. Pero parece que este pescador no era muy diestro y al encender la dinamita, pues tuvo temor de que estallara en sus manos, la soltó al suelo y comenzó a correr para buscar dónde refugiarse. La dinamita estalló y las piedras saltaron por los aires. Algunas llegaron hasta la parte más alta de los árboles.
algunos pájaros murieron. El bagrecico no sufrió ningún daño. Y ahora el viajero había llegado ya al riachuelito donde él vivía. Pudo ver su reflejo en las aguas de ese riachuelito. Comprobó que su cuerpo había crecido, que sus barbas eran largas y largas. Vio que él se había convertido en un anciano. Y entonces llega al lugar donde era su hogar. Pero ya no estaba el anciano, ya no estaba tampoco su mamá. A los bagres que allí vivían él no los conocía. Y el bagrecico comenzaba a nadar y decir: conozco el mar, y he vuelto para contarlo. Los bagres más jóvenes y los bagres niños le seguían para escuchar las aventuras. Conozco el mar y he vuelto para contarlo. Y en eso, un día, un bagre niño, un bagrecico, se acerca y le dice: abuelo, ¿es verdad que tú conoces el mar? Y el preguntado responde: sí, abuelo, yo quisiera conocer al mar. Y el otro responde: yo tenía tu edad cuando partí a conocer el mar. Fin de la historia. El bagrecico de Francisco Izquierdo Ríos. Un hermoso relato, uno de los cuentos más conocidos de la literatura peruana. Cerramos ahora el Kamishibai y agradezco su atención. ¿Algún comentario? Pues ustedes lo formulan, lo escriben y yo les daré mi respuesta. Muchas gracias. Tengan ustedes un buen día.